Bueno, me llamo Olga Barrio Nuevo, vivo en La Plata, soy de Córdoba, pero hace más de 30 años que vivo acá en La Plata, me casé, hice mi familia acá en La Plata, y tengo voy a cumplir 64 años. O sea que cuando fue la inundación yo tenía 56 años, mucho más activa que en este momento. Pertenezco a una asamblea que se formó de vecinos, donde no interviene ninguna ONG ni ningún partido político, funcionamos así, y funcionamos muy bien hasta hace algunos años que se empezaron a dividir las aguas por los temas políticos, pero la lucha es esta. Bueno, y en relación a ese día, ¿vos recordás algo que haya sido fuera de lo común, que te haya llamado la atención, o fue simplemente una lluvia normal y No, no no, hubo manera de preverlo? no, fue de pronto, fue mucha lluvia, no normal, pero no pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Nunca. Ya, o sea, habíamos vivido otras lluvias y otras inundaciones, pero no había llegado a esta zona. A ver, fue la primera que te afectó a vos directamente. Sí, fue la primera. Hubo una en el 2002 que fue grave y llegó hasta 2 cuadras de mi casa, pero yo en aquel momento estaba ajena a eso, digamos. ¿Viste? Uno ve la noticia y después Claro. se empieza a interiorizar cuando estás en la noticia. Entonces ahí empezamos a desandar un camino y a ver lo que ya había pasado otros años en esta ciudad. Bueno, ¿y cómo fue ese día? ¿Qué recordás de ese día? Ese día yo recuerdo era feriado, por suerte, porque si no mis chicos, por ejemplo, iban al secundario en aquel momento, hubieran estado bueno, no, ellos iban a la mañana, pero fue un día de lluvia. A mí lo que me acuerdo que en algún momento nosotros empezó a entrar el agua, empezamos a tirar cosas en las puertas y nos dimos cuenta que no, que era lo mismo, y que queríamos abrir una puerta porque veíamos que el agua nos iba subiendo en el cuerpo y no podíamos abrir las puertas. Eso fue como desesperante. Y después otra cosa que a mí me quedó muy marcada, yo en aquel momento yo vivo en un PH al fondo, y en el departamento de adelante mío vivía una señora que tenía 90 años, vivía sola, relúcida, bárbaro todo, y ella me llama un rato antes que le estaba entrando el agua. Yo le digo, bueno, va a ser eso nomás, subite a la mesa y no camines para que no te resbales. Y a los 5 minutos teníamos toda el agua dentro de nuestra casa, y ahí me di cuenta que no podía abrir las puertas para ir a socorrerla a ella. O sea, fue todo muy rápido porque después vinieron los nietos que viven a 2 cuadras, pero fue una situación, esa situación fue desesperante. Después pensé en lo mío, en mi casa, en mis cosas, en todo lo demás. Claro. Sí, como que después vas cayendo de a poquito. Lo que pasa es que en el momento, bueno, el agua entró y empezó a irse a la noche, tipo madrugada. Yo a mis chicos, para que pudieran relajar, les tiré una frazada arriba de la mesa porque a mí me entró medio metro de agua. Cuando yo salí a la mañana, que el agua se había retirado, estaba en la vereda todavía, yo dije, bueno, como vi que a mis vecinos les había tapado la casa, literal, yo dije, bueno, a mí no me pasó nada porque me entró medio metro. Después, con el correr de los días, tiré las mismas cosas que ellos, se me rompieron las mismas cosas que ellos, y bueno, estábamos como vivos de casualidad, ¿viste? Te van cayendo las fichas con el correr de los días. Y después lo que veía el entorno, que al que no le pasó, que por ahí uno no lo vio, ¿no? Nosotros tuvimos gente que venía, cronistas que venían de los canales de Capital, por ejemplo, de Telefe, de Canal 13, y un día vi una chica, corrió el micrófono, bajó la cámara y se largó a llorar. Dijo, yo no puedo creer lo que veo porque entró a las casas, ¿viste? O sea que fue esas cosas fueron como que te hacían ver, nosotros que estábamos adentro por ahí en el fragor de la limpieza, del rescate y de eso, no, y de la ayuda, ¿no? La solidaridad de los vecinos, eso fue también para rescatarlo, ¿no?
mucho. Sí, sí, es verdad. Bueno, y ¿hubo luz en todo momento o en un momento No, se fue la electricidad? estuvimos, bueno, yo a la mía bajé la térmica cuando vi lo que estaba pasando, pues estábamos con luz cuando estaba pasando, bueno, bajamos la térmica y después tuvimos como 3 días sin luz. Ah, O sea, está bien. estuvimos como abandonados en realidad, ¿viste? Porque no vino una autoridad, no vino nadie a decirnos, bueno, miren, pasó esto, no, nada, nada. Por ahí vino un camión un día, venía gente, venían camiones de gente, ponele que era de Lomas de Zamora y paraban en una esquina y te gritaban, decían, vengan que hay agua, que y bueno, y ahí te daba, había gente como, como vos y yo que nos juntamos y llenamos un camión. Será toda gente común. Entonces ahí traían yerba, azúcar, colchones, de todo un poco, ¿viste? Porque era gente común, no era que de una empresa venían y te daban. Eso fue, ¿viste? Después desandando el camino, la verdad que este pueblo tiene muchos defectos, pero la solidaridad de la gente fue tremenda. Después vino un día un camión de militares que ellos nos trajeron agua y yerba. Y también, ¿viste? Todos se paraban y tocaban bocina y nosotros ya sabíamos, salíamos. Y por ahí no buscabas cosas para vos, ¿viste? Yo tenía mi vecina, como te digo, 90 años, que se la llevaron, y adelante yo tenía una señora, tengo todavía, está una vecina, que ella se había hecho la operación, el bypass gástrico, y estaba con una sonda ella, naso en la nariz. Y nosotros, o sea, cuando vimos la situación y la desesperación que tenía ella de irse porque se podía infectar y ella ya había estado internada, fue concentrarnos en ayudarla a ella que la vinieran a rescatar porque no entraban autos, no podía llegar nadie acá. Yo tenía familia en Capital que no pudo venir porque no se podía pasar. Y bueno, cuando logramos que a ella la rescataran, digamos, nos quedamos más tranquilos, pero después al marido le llevamos nosotros porque la casa era un tsunami la casa. ¿Viste? Era armarios caídos con libros, con fotos, fue terrible lo que veías en el otro, que en realidad te estaba pasando a vos, ¿viste? Pero a mí me parecía más grave en el otro que a mí. Entonces, si venía alguien a traer agua, bueno, le buscábamos al más grande, al que no podía salir, al que estaba choqueado, porque hubo mucha gente que estaba como paralizada. Después escuchamos muchas historias de ataque de pánico, depresión, de gente que no se pudo, vecinos que se murieron porque tuvieron otras enfermedades a raíz de las depresiones o de otras cosas. Eso fue muy triste. O sea, que no fue ese día solamente, ¿no? Hubo un después y sigue habiendo un después que es medio... Hay gente que aún hoy, después de casi 9 años, no pudo arreglar su casa, por ejemplo. Tiene las puertas rotas, los pisos rotos, o sea que hay mucho, mucho por hacer todavía. Y no hubo una contención psicológica, que eso creo que hubiera ayudado mucho, ¿no? Sí, como que las consecuencias todavía se sienten, están Sí. Y súper bueno, los días de presentes. lluvia acá, viste, nos estamos avisando, llovió mucho, no llovió mucho, se inundó, no hay agua en tal lado. Hemos salido a destapar desagües, hemos peleado con la gente que barre en las calles, que tira la hoja, por ejemplo, al desagüe. Hemos peleado con vecinos que no se acostumbraron a que no hay que dejar basura suelta, porque esta es una zona peligrosa, que no hay que sacar la basura el día que llueve. O sea, es desandar y desandar y desandar. Y vecinos nuevos que como no lo vivieron, sos malo porque le estás diciendo que le puede pasar, ¿viste? O sea, hay mucho, mucho todavía por hacer. Creo que no se hizo, no. Nosotros, vinieron miles de funcionarios a charlar con nosotros, tuvimos invitación del intendente, de la gobernadora cuando estaba, bueno, tuvimos distintas entrevistas, pero es como que no les cae la ficha, ¿viste? No, ni de un lado ni del otro, porque hubo un cambio de gobierno en el medio
Sí, se siguió cementando, se siguió, no, viste, no hubo cosas que no. El diálogo se cortó, pues nosotros éramos invitados a reuniones, viste. Pero bueno, éramos como, íbamos con nuestras remeras a decir, bueno, acá estamos, y éramos como personas no gratas, viste, no gusta que digamos la verdad, ni qué es lo que nos pasó, no hay una historia inventada acá. Y eso es muy triste, ¿viste? Muy triste. Por lo que puede volver a pasar sobre todo. Así que, bueno, el tema, como verás, casi 9 años y sigue latente. Sí, tal cual. Bueno, ay, se me re fue la pregunta. Es verdad todo lo que decís. Y es triste. Sí. Ay, ¿qué era lo que te iba a preguntar? ¿Cuándo tomaste como dimensión de lo que había sido? No, como a los 7 días, que me invita un vecino a una asamblea con todos los vecinos, y ahí vi y escuché historias, como te digo, viste, la del otro te parece más triste. Escuché historias terribles. Fuimos a ayudar a limpiar casas de gente que estaba sola, que hacía 7 días que estaba abajo de eso, de todo lo que había estado en su casa, que no era solo agua. Y bueno, nosotros hicimos un grupo asambleario que estuvimos muy activos en aquel momento, o sea que escuchamos y vimos muchas cosas muy dolorosas, de vecinos nuestros, historias que desconocíamos, gente que estaba sola, porque viste, como te digo, no se podía entrar a la ciudad, las familias no podían venir a socorrer. Eso fue mucho después, como a los 7 días creo que se podía entrar, digamos. Pero no, escuché muchas cosas muy tristes. O sea, que las fichas se te empiezan a caer después. En el momento uno trata de rescatar, ¿viste? Nosotros tratamos de rescatar con mi marido y mis hijos lo que se podía rescatar. Pero llegó un momento que dijimos, bueno, ya está. ¿Viste? Y sentíamos cómo se caían las cosas al agua y ya como que ya nos habíamos resignado. Después de eso estás como choqueado en ese momento. Después, bueno, fue limpiar, estar ocupado en limpiar, en rescatar, que venían mis amigos y se llevaban todas las cosas para lavarlas en sus casas, ¿viste? En ayudarnos a correr muebles, sacar mugre. Después te van cayendo, cuando vas escuchando tu propia historia en el otro. Eso es muy fuerte. Sí, tal cual. Sí, yo también me inundé y me repasa eso, de escuchar. Ayer le decía a la última chica que entrevisté, que la última entrevista me recostó. Le digo, es muy loco porque es como encontrarle palabras en las palabras de la otra persona a cosas que yo no le había encontrado esas palabras, pero sí, son esas. Y sí, Es muy, y sí, y sí. Y eso, es creo que, como una mira, caída de ficha constante. sí, y creo que es como todo, es difícil el que no lo vivió, ¿viste? A mí misma me pasaba, yo veía las inundaciones por la tele y vos las ves, y nada más, ¿viste? Es como todo. Después nosotros tuvimos contacto con gente que vivió otras tragedias, la gente de Cromañón, tuvimos muchos encuentros con la gente del AMIA de Cromañón, de la tragedia de Once, de las Madres de Plaza de Mayo, ¿viste? Tuvimos mucha conexión. Y bueno, y vos ves las historias como, ¿no? Cómo van cayendo después y como que se van repitiendo, ¿no? Y cómo entre nosotros nos pudimos sostener un poco, porque fue muy difícil sostener. ¿Viste? Yo soy mamá y mi pretensión era que mis hijos se fueran al colegio, ¿viste? Para yo encargarme de la mugre, ¿me entendés? Eh, Pero es difícil porque estás sosteniendo y yo me sentaba por ahí, miraba todo y decía, "Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo recupero? ¿Viste? La parte económica, nada. Nosotros trabajamos, ¿viste? Yo soy artesana, estuve parada porque, bueno, mi laburo en ese momento era el día a día, yo ahora ya me jubilé, pero
yo daba talleres, yo estoy profe de telar y daba talleres, y tuvo todo como parado, y también esa gente nos ayudó mucho. Mis hijos iban al Normal 1 en aquel momento, y los padres también, los padres venían, nos traían detergente, desinfectante, lavandina, ropa, todo descartable, ¿viste? La gente estuvo muy atenta. Pero bueno, ¿viste? Vos estabas adentro y estábamos como... Yo puedo entender todo mucho después. Después de como te pasa a vos, ¿viste? Que escuchás las historias y decís, pero yo estuve ahí, yo sentí eso. Se comprende y se digiere de otra manera, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Sí, la necesidad de eso, de la escucha, ¿no? Del compartir, del poder decir, porque si bien hay mucha gente, o al menos así me pasó a mí, me estoy yendo totalmente de la entrevista, después vuelvo, pero al menos así me pasó a mí, como veo en la gente que algunos se van como, o lo dejan archivado, y el momento de encontrarse de vuelta, de volver a ese momento, es como que se dan cuenta que están, que, no sé, como un sentimiento de soledad o algo por el estilo. Sí, sí. Y terminan Bueno, como nosotros nos... agradeciendo el espacio de la escucha. Digo, claro, sí. es verdad, porque no es que es algo que se hable Igual cotidianamente, te no te digo que juntás con tu familia a hablar de eso. al principio nosotros cuando empezamos con la primera reunión asamblearia era un desquicio porque estaba todo el mundo como enojado, ¿viste? Era el enojo al otro, el gritarle al otro, el que yo voy a contar mi historia y después la vas a contar vos. Eso fue al principio y bueno, fue como un desahogo, creo yo. Después se fue como calmando, como viendo cómo íbamos a hacer, porque no se puede andar enojado y tratando de hacer notas o de ver cómo podíamos resolver algunos temas, eh, se nos tenía que pasar un poco el enojo. Y teníamos que darle lugar a que hable el otro, también a que nos explique el otro. Nosotros tuvimos después muchas reuniones con el poder político y te daba ganas de sacudirlos, ¿viste? Pero bueno, uno va desandando también un camino que te lleve, yo creo, mira, hablando con la gente de las distintas tragedias, te va llevando por otros lados, ¿viste? Nosotros hablamos mucho con Paolo Menghini, el papá del pibe de la tragedia de Once, el que se murió en el vagón, y nosotros siempre le decíamos, ¿cómo hiciste? Porque eso sí que, viste, fue muy difícil. Y él nos dijo, ¿y ustedes cómo hicieron? Es lo mismo. Yo perdí, pero ustedes también perdieron vecinos, perdieron animales, perdieron cosas, fotos, cosas que estaban apegadas a ustedes. O sea, pero como te digo, por ahí el que lo pasó es el que lo tiene más, como, no sé si más resuelto, pero lo puede contar y hablar de otra manera, ¿no? Una vez que se nos pasó el enojo, como te digo. Sí, sí, igual había motivos para estar enojados, No, y sí. no es que no. ¿Y de qué manera como yendo a la cuestión de la asamblea, de qué manera se organizaron o encararon como la labor que querían encarar una vez que que se les pasó el enojo y que dijeron, bueno, hay que ir tras esto, aquello o lo otro? ¿Cómo fue esa Bueno, parte? acá en este barrio hubo mucha gente que, primero que éramos muchos, era una asamblea en aquel momento multitudinaria. Entonces lo que hicimos es aprender cómo se hacía una nota, dónde se llevaba una nota, eh, aprender, digamos, la parte diplomática para ser escuchados, digamos. Entonces, ¿qué hicimos? Como éramos tantos, nos dividimos en distintas, qué sé yo, las maestras, por ejemplo, están más capacitadas para hacer una nota, había arquitectos, ingenieros que estaban más capacitados como para ver la parte técnica, que ellos te la explican, pero el vecino común no la entiende. Después hubo chicos de Bellas Artes, acá hicimos 6 murales en las paredes del barrio, que eso fue muy bueno porque fue como plasmar
como que hicimos 2 de mosaicos, por ejemplo, que se pueden ver. Entonces vos pasás todo, la idea era que la gente pasara y viera todo el tiempo que eso era lo que había pasado. Creo que es la única forma de mantener la memoria viva, ¿no? Eso nos unió mucho porque, como te hicimos 6 en distintas partes del barrio, y eso fue como un estandarte que tuvimos. Entonces decían, ah, claro, la asamblea, ah, claro, ustedes son los que pintaron, ah, claro, claro, la lucha. Bueno, fue desandar un camino, aprender a hacer una nota donde se presentaba, empezar a armarse de papeles, empezar a pedir que nos recibieran los distintos funcionarios, que nos explicaran, explicarles que necesitábamos saber qué hacíamos si nos volvía a pasar. Bueno, ponerse del otro lado, digamos. Nunca se logró eso, nunca se logró. Eso siempre hay que remarcarlo. Fuimos escuchados, fuimos atendidos, fuimos invitados a algunas reuniones, pero solo eso. Ok, ¿y actualmente cómo funciona la asamblea? No, actualmente está más quebrado todo porque se mete la política partidaria, ¿viste? En aquel momento la pudimos desintegrar y saber que el objetivo era esa lucha. Después la política partidaria es algo que pasó. No sabemos quién tuvo la culpa, no buscábamos culpables, solo buscábamos soluciones. Bueno, cuando se empieza después, con estos 8 años, en cambios de gobierno, distintos funcionarios, y bueno, ¿viste? Ahí se va como cayendo, y creo que hay una parte, mira, yo por ahí me encuentro con gente que era muy activa en la asamblea y ahora no, o sea, si vos le pedís una firma, una junta de firma, te firma, nosotros sabemos, pero está como inerte, como que quiere que correr, que ya pasó, ¿viste? Como que no va a volver a pasar. Creo que hay un poco de eso también. ¿Viste? No, no me digas más nada porque, no, mira cómo llovió tal o cual día y no volvió a pasar. O creen realmente que hay obras que se están haciendo y la mayoría de las obras están paradas, y nosotros lo sabemos, porque hay mucha inversión que hacer y no se hace. Y es una obra que no se ve. El político no puede mostrar el caño que va en el subsuelo porque ni la gente no lo ve, ¿viste? Y estos 2 años de pandemia, menos. Es en lo único que justifico yo eso hoy, ¿no? Estos 2 años, que bueno, tuvimos otro tema, ponele. Pero bueno, cuando arranque todo hay que volver a arrancar con todo. Hoy somos pocos en la asamblea, somos bastante pocos. Nos quedó una página que bueno, yo la manejo con otros 2 chicos que tratamos de que esté más o menos. Estamos conectados con las otras asambleas todo el tiempo, pertenecemos al grupo. Ahora se está laburando mucho el grupo con el medio ambiente, viste que hay marchas y hay otras movidas, y hacerle entender a alguna gente que todo está ligado, porque todo lo que está pasando con el desmonte y con todo va a tener que ver con lo que nos pase, es medio difícil eso. Pero bueno, mientras yo siempre digo, mientras seamos 5, bueno, después si se suma más gente, genial, pero donde puedas tener un poco la voz latente, está bueno. Sí, tal cual. Bueno, ¿y qué crees que le quedó al barrio, o qué te quedó a vos como, no sé si llamarlo aprendizaje o como, sí, bueno, ponerle aprendizaje o como cosas favorables de todo lo que fue la inundación? Favorable, mira, a mí me pasa que soy del interior. Y yo cuando me vine a vivir acá, a mí me llamaba mucho la atención que por ahí vos entrabas a un negocio, decías buen día y no te contesta nadie. Cosa que en el interior eso no pasa, ¿viste? Y esto hizo que nos conociéramos todos. Yo ahora sé quién es mi vecina del lado, el del frente, el de la vuelta. Creo que eso fue un gran aprendizaje. Saber que los necesitas. Porque yo tengo toda mi familia en Córdoba, por ejemplo. Mi marido casi no tiene familia. Y bueno, en algún momento esa fue tu familia.
Pues nosotros compartimos muchas cosas, hicimos muchas cosas juntos. Si bien hoy no la hacemos, pero estamos contactados. Nos da alegría encontrarnos en el almacén, en la carnicería, en la verdulería. Creo que eso está muy bueno. Porque yo sé que si vuelve a pasar, nos vamos a volver a juntar todos. Primero porque ya nos conocemos y ya sabemos dónde está cada uno y las cosas que le pasó en aquel momento que quizás podamos dar una ayuda, o que ya sabemos, o la gente que está sola. Creo que eso es muy positivo. Creo que debería pasar en general eso, ¿viste? Que no, es saber que esté el otro, ¿no? Creo que nos falta mucho en ese aspecto. Sí, tal cual. ¿Y tenés recuerdo, registro de lo que se dijo en los medios de comunicación sobre lo que fue la inundación? Bueno, ellos hablan siempre de una gran lluvia, no hablan de por qué en una gran lluvia una ciudad debería estar con más desagües o con más obras que permitan que no pase, o con más limpieza en general, o con más concientización, si querés, porque ellos, la culpa la tiene el vecino que saca la basura a deshora, ¿viste? Siempre la culpa es para afuera. Y yo creo que tiene que haber una autocrítica de todos lados, ¿eh? De lo que no se hizo, de lo que hay que hacer, de por qué pasó. Estaría bueno que sepamos por qué pasó, porque ahí vos sabés que nosotros tenemos un vecino que él, viste que en el grupo siempre está el que te lee todo. Bueno, este es un vecino que encontró un diario de ese día, que acá no llegaron ese día los diarios, que no habla, ellos hablan de 400 milímetros. Ese diario habla de 100 y pico de milímetros. En muy poco tiempo, creo que eso es lo que agrava la situación. Nunca estuvo bien descifrado eso, por ejemplo. Que estaría bueno para decir, bueno, miren, si nos pasó esto en este tiempo, ¿qué podemos corregir para que no pase? Porque, a ver, acá no hubo inundaciones con la dimensión esa, pero nosotros sabemos, estamos cerca de Villa Elvira, por ejemplo, y sabemos que la gente le sigue entrando agua cuando llueve mucho. Y cuando llueve en un día como hoy, nosotros tenemos contacto con gente de Villa Elvira. O sea que, pero eso no sale, no se ve, ¿viste? Se sigue como escondiendo. Entonces, bueno, ese es un tema. Creo que habría que todos tendríamos que rever, ¿viste? Sobre todo las autoridades, ¿no? Como te digo, un plan de contingencia, ¿viste? Saber para qué. Yo tengo el San Juan de Dios a 2 cuadras, por ejemplo. Nos inundó el San Juan de Dios. Y eso estaría bueno que la gente lo sepa. ¿Me entendés? Yo tengo una amiga que vive en 24, 67 y 68 y toda esa cuadra y a la vuelta tampoco se inundó. Y a la vuelta hay un club, que es el Fortín, que nos ayudó un montón. Ellos juntaron ropa, juntaron todo, y ahí nos inundó. Y, no, hay gente, la gente común desconoce eso, que se podría ir acá. Nos mandaban a Meridiano Quinto a nosotros, si teníamos que evacuar en aquel momento. Y estamos, fíjate, a 2 cuadras de uno y 2 cuadras de otro. Que tranquilamente, si a mí me pasa algo, yo me podría ir ahí. O sea, hay un desconocimiento también. Por eso te digo que a veces estaría bueno que se hable con la gente común, la autoridad, porque podríamos informar de un montón de cosas. No ellos por ser autoridad no es que lo tienen que saber todo, pero uno como vecino lo puede aportar tranquilamente un montón de cosas. Así que bueno, por ahí algún día. Ojalá. Sí. Bueno, creo que estamos. Pasamos por todos los temas que teníamos que pasar. No, ¿cuándo empezó a bajar el agua? El agua empezó a bajar a la madrugada. Yo estaba acá ni me había dado cuenta. Por ahí abrí la puerta y vi que el agua iba. Corría. No tuvimos tantas horas nosotros con el agua adentro. Fue desde las 10 de la noche más o menos hasta las 5 de la mañana. Ponele. Son un par de horas. Tardó mucho después. De mi casa se fue rápido porque yo vivo como en un alto. Mm. Pero
salí a la mañana, a las 8 de la mañana y todavía estaba llena la vereda de agua y había todavía agua en algunas casas. Claro. Ya tengo vecinos a la vuelta de mi casa que les tapó la casa, literal, tuvieron en los techos de ellos.